Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Miguel Villarejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Villarejo, periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Vicente Montañez, muy buenas noches. Muy también. buenas noches. Socio director de VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Bueno, realmente las últimas 3 horas vienen con noticias constantes. François Hollande anuncia que no se va a presentar a las próximas elecciones. La verdad es que la última encuesta le daba 7% frente a un 30% de Fillon, un 24% de Jean-Marie Le Pen y en torno a un 12-14% de Macron. Claro, aquí estoy viendo yo en diciembre del año pasado, hace un año solo, los sondeos preveían que Hollande y Le Pen pasaban a la segunda vuelta. Pero Hollande ha conseguido hundirse en la más absoluta de las mediocridades y esto era crónica de una muerte anunciada. Estaba claro que, todos los sondeos lo que dicen es que Marine Le Pen pasa a la segunda vuelta y que el candidato de la derecha pasa a la segunda vuelta, al Fillon. Entonces, por supuesto... Lo que pasa que el caso de que se polarice tan temprano el voto en estas elecciones en Francia podría ser, en fin, para el Partido Socialista dramático. Bueno, yo creo que no, porque el votante en Francia considera que tiene la segunda vuelta. Entonces, la segunda vuelta, evidentemente, ya ahí es o cara o cruz, ahí no hay otras opciones. Pero antes de la segunda vuelta, la gente sabe que su voto, hace un voto más ideológico y vota al partido por el que... O sea, todos cuando votamos tenemos una parte de voto estratégico y otra parte de voto ideológico. Y todos especulamos en todos los sistemas y en todos los modelos. La dinámica del voto útil hace que tu voto ideológico pierda peso frente al voto táctico. O sea, tú votas a aquel que crees que va a ganar y que además está más próximo a tus convicciones. En una doble vuelta te permite practicar el voto ideológico en la primera vuelta y el voto táctico en la segunda. No pierdes nada votando a un socialista, porque sabes que si no sale, pues votarás al candidato de centro derecha en la segunda vuelta, como ya sucedió con Chirac. Eso, el sistema de doble vuelta, lejos de polarizar, lo que tiende es a facilitar el que haya voto ideológico, aunque ese voto ideológico al final en la segunda vuelta no sirva para nada. Pero la polarización no tiene nada que ver con el tema político, es algo puramente económico, es un fenómeno que se está dando en absolutamente todo el mundo y Francia es uno más de los sitios. Lo que pasa es que en Francia Marine Le Pen es una mujer extraordinariamente astuta. Antes hablaba Flecher de los errejonianos y del errejonismo. El errejonismo básicamente es eso, o sea, Errejón es un marxista reconvertido, que inicialmente consideraba que lo que tenía la verdadera dirección de la política era la lucha de clases y que lo que había era que reunir el movilizar a las masas obreras para conseguir el poder, pero que después de leer a la Clau ha llegado a la conclusión de lo que hay que hacer es
ir sumando descontentos, aunque no tengan ideológicamente nada que ver, hasta conseguir llegar al poder. Eso Marine Le Pen lo ha hecho en Francia magníficamente, y de hecho Errejón y Lanouf, que es la mujer de Laclau y que es la con la que están diseñando esta teoría, están muy preocupados porque efectivamente todas las ocurrencias de Laclau las está utilizando la extrema derecha en otras partes del mundo para llegar al poder. Vicente. Sí, yo me quedo coincidiendo absolutamente en todo con mi compañero, pero casi me quedo un poco en el discurso de Hollande, que han sido escasos 10 minutos en televisión. Básicamente ha focalizado todo su esfuerzo en precisamente advertir a los franceses de cuál es la problemática de los populismos, algo que estamos viendo que está sucediendo también en Italia con las elecciones del domingo, etcétera, etcétera, y que al final lo que estamos viendo es que conforme inicialmente eran los países los llamados PIG donde empezaron a aparecer los populismos, pero lo que estamos viendo es que en función en que la crisis económica se ha ido extendiendo y dañando las distintas economías, van apareciendo en todos y cada uno de ellos, con lo cual bueno, pues podemos empezar a pensar que si el tema se complica, Europa podría llegar a verse en un brete, y desde luego yo creo que Le Pen aquí parte de una buena posición. Creo que además lleva ya una trayectoria donde ha demostrado que es capaz de hacer las cosas y que desde luego tiene opciones. Si esto se juntase, por ejemplo, tras el Brexit, etcétera, etcétera, y viéramos este domingo además que finalmente el resultado pues no aprueba en Italia no nos aprueba lo previsto, que parece ser que tampoco está nada claro, pues creo que podemos estar ante el inicio de esa caída de la Unión Europea, ¿no? Bueno, no sé dónde he escuchado hoy que el mundo acabó primero con el comunismo, lo ha hecho también o lo está haciendo ahora con el liberalismo, caso de Reino Unido, y lo que viene evidentemente es populismo. Bueno, a lo mejor era un poco pesimista. ¿No? Sí, yo creo. Sí, yo no creo que haya esa evolución. Yo creo que más bien ha habido una convergencia ideológica entre las grandes ideologías, entre el pensamiento liberal conservador y el pensamiento socialista socialdemócrata, y se ha alcanzado un consenso, y dentro de ese consenso se mueven la mayor parte de los partidos. Ahora, efectivamente, ha surgido una opción populista, pero esto es típico de los momentos de crisis. Lo que sucede, porque yo recuerdo que hace bastantes años hice una entrevista a una ejecutiva de Citi, porque en Citi empezaron a darse cuenta de que los inversores no querían únicamente asesores económicos, querían también asesores políticos. El riesgo político no estaba incorporado a los modelos que utilizaban para dar consejos o asesorar a sus inversores, a sus clientes, y entonces decidieron incorporar, digamos, modelos políticos. Y la persona que llevaba esta sección dentro de Citi me estuvo explicando que esto es algo que pasa siempre, o sea, que siempre que hay una crisis hay un resurgimiento de los populismos, y que cuanto más fuerte es la crisis, más fuertes son los populismos. Lo sabíamos, lo que pasa es que esto no hay manera de evitarlo, porque frente al populismo, cuando sale alguien diciendo las barbaridades que dice Pablo Iglesias, o las barbaridades, estamos viendo la Castro, las colas que hay para despedirle, la prudencia. Vamos, el otro día leí un artículo con que valoran la figura histórica de Castro, leí un artículo de John Carlin sobre Castro en el País, que perfectamente, si cambiabas Castro por Franco, lo podría haber firmado Vizcaíno Casas. Sin embargo, si esto lo hace Vizcaíno Casas sobre Franco, pues lo llaman facha asqueroso. Están utilizando la figura, porque todo el mundo reconoce que Castro es un dictador, pero, oye, en el fondo es un dictador, pero era majo, ¿no? Era nuestro hijo de puta. Era nuestro hijo de puta. Pero, o como se diga eso. Claro, y esto es un poco lo que estamos teniendo, y no hay manera de pararlo, no hay ningún gobierno. Entonces, esto es una marea. Yo creo que en España ha tocado techo, pero es verdad lo que estaba comentando antes Vicente, que las consecuencias pueden ser irreparables. Si fracasa el referéndum en Italia
dimite Renzi, se convocan elecciones, ahora mismo el que las gana es Beppe Grillo. Si Beppe Grillo se convierte en el presidente de la República Italiana, Marine Le Pen en la presidenta de la República Francesa, en la Austria tenemos un gobierno de extrema derecha, bueno, y todos con un discurso antieuropeo y antieuro, pues efectivamente... Se nos viene arriba también Syriza y en Grecia le da la vuelta rápidamente a todas las políticas. Al final será Syriza el único que practica una política económica ortodoxa, y mientras todos los demás empiezan a adoptar medidas proteccionistas, y en fin, hacer barbaridades. Esto sí que puede ser un problema. No me extraña que estén viniendo aquí a España Jean-Claude Juncker, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, a felicitar aquí a Mariano Rajoy. Claro. Esto es un país de éxito. Estas son las reformas necesarias. Somos otra vez el faro que guía, el faro de Occidente. No, pero yo creo que básicamente lo que sucede es que la crisis ha durado demasiado tiempo y de hecho al final, bueno, pues lo estamos viendo en España, es decir, está cuestionando en estos momentos prácticamente todas las variables, somos incapaces de cumplir el déficit, estamos viendo cómo el sistema público de pensiones hace aguas por todas partes, es decir, los daños a nivel de la gente han sido muy importantes. Esto además se traslada prácticamente a casi todos los países de Europa en mayor o en menor medida, es decir, porque también podemos empezar a hablar de cuáles han sido las consecuencias que ha tenido, por ejemplo, para Merkel en la Alemania, todo el tema de la crisis de refugiados o, por ejemplo, el tema de las tasas de interés negativo. Es decir, con todas estas variables prolongadas durante tanto tiempo, es lógico que posiciones que siempre surgen como una reacción lógica frente a la crisis, en una crisis tan larga, se hayan llegado a instaurar y realmente estén tomando posiciones importantes y relevantes, ¿no? Es decir, en condiciones normales nadie hubiera pensado que Podemos hubiera llegado a tener el nivel de votos que han obtenido, ¿no? Es decir, 5 millones de votos es mucha gente descontenta, ¿no? Y esto es común a todos, con lo cual sí, confiemos en que al final, bueno, pues las políticas del Banco Central Europeo sean capaces de contener también las previsibles crisis de deuda, etcétera, etcétera, y que no acabe llegando la sangre al río. Pero desde luego la incertidumbre yo creo que ya está ahí. Bueno, cambiamos de asunto. Al final el PSOE y el Gobierno han pactado una subida del 8% en el salario mínimo, algo que... En fin, esta mañana cuando nos levantábamos ninguno pensábamos que iba a ser así. Pero sí, tal cual. Es decir, escuchando las declaraciones de miembros del Gobierno, del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, etcétera, etcétera, en fin, no iba a ser así. Nos ha sorprendido a todos. Yo, Manuel, esta tarde a última hora, tampoco me ha sorprendido demasiado. Porque... Cuando lo ha hecho público... Fíjate, pues mira, en este momento creo que ha sido un secretario de Estado después de la reunión que han tenido sindicatos, patronal y Ministerio de Trabajo, pero una reunión técnica. Yo creo que tenemos que empezar a acostumbrarnos en esta legislatura a que siempre vamos a tener frente a una posición en el ámbito de, en esta fase en la que estamos, de cerrar el presupuesto y acotar desde luego y dar una visibilidad al cumplimiento del déficit. Siempre vamos a tener que tener una medida más o menos populista, más o menos de izquierda, para que al final el PSOE sea capaz, en los momentos de crisis en lo que está, en vendérselo a su electorado. Entonces, el 8%, que al final tampoco es una cantidad tan sumamente representativa, sí que es una forma de callar el hecho de decir, bueno, es que vamos a apoyar el presupuesto, vamos a fijar el techo de gasto y lo vamos a fijar con el gobierno del PP. El PSOE tiene que mirar todos estos movimientos y estas estrategias con muchísimo cuidado, porque si no, al final el problema es que directamente el apoyo al PP le puede fagocitar como partido, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo vende en la próxima campaña electoral el Partido Socialista que va a subir un 8% el salario mínimo interprofesional? Si es que el Partido Popular va a decir, pero si hemos sido el único partido que lo hemos subido un 8%. Ya, pero lo puede vender. O sea, ya sí. De hecho el titular en algunos medios era que el PSOE fuerza al gobierno a subir. Todo el mundo sabía que el PP era contrario a una subida, en principio, contrario. O sea, el PP nunca es siempre todo es en principio. El PP es el PP. El PP es el PP. O no. Entonces, o no, como dice Rajoy, o no. Sí. ¿Es partidario, es contrario a la subida del salario mínimo o no? Entonces, pues, esto es un favor que le están haciendo al PSOE.
y el PSOE a su vez le hace el favor de que le aprueba el techo de gasto, con lo cual los presupuestos van a salir adelante. El PSOE lo puede vender, es una subida del 8%, es significativa, o sea, no es... y probablemente tenga consecuencias. A mí el salario mínimo, por una parte, me parece que... Esto es siempre, ¿no? Como eso que decían de Truman, que quería un economista manco, porque los economistas que pedía siempre decían, si hace usted esto, pasará esto, pero, on the other hand, por otra parte, si hace esto otro, entonces Truman lo que quería era un economista manco que le dijera lo que tenía que hacer. El salario mínimo es la típica medida de política económica que por una parte te sube el precio del factor trabajo, con lo cual va a reducir la demanda, pero por otro lado te permite hacer algún tipo de política social porque redistribuye. No es muy tosco como elemento de distribución. Genera muchas distorsiones en el funcionamiento de un mercado del trabajo que ya es horroroso el funcionamiento, que es muy rígido, que tiene un montón de perturbaciones. Y tampoco es una gran medida social, porque me imagino que una persona que cobre 700 euros al mes, pues tampoco... Bueno, le van a subir 52 euros con 4 centavos. Claro, que tampoco estamos hablando de cantidades excepcionales. Pero es verdad que con el desarrollo del IPREM, del indicador público de renta de efectos múltiples, antes cualquier subida del salario mínimo comportaba un montón de subidas de otras magnitudes y por lo tanto tenía unas implicaciones en el gasto del Estado muy grandes. Ahora todo eso, al separar el IPREM y el salario mínimo, pues puedes conseguir subir el salario mínimo sin que eso tenga impacto considerable en el gasto. Pero dicho esto, si tú quieres hacer política social, la mejor manera de hacerla no es un salario mínimo. Seguramente lo que tienes que hacer es algo parecido a lo que evidentemente no se ha aplicado, porque me imagino que es de una complejidad técnica muy grande, que es un impuesto sobre la renta negativo, es decir, garantizar a todas las personas de tu nación que cobren una determinada cantidad de dinero. Es decir, vamos a suponer que consideramos que todos los españoles deben cobrar 900 euros. Bueno, pues al tío al que le paguen menos 700 euros, pues el Estado le da los 200. Y al tío al que le paguen más dinero, pues tendrá que declarar la parte correspondiente. ¿Esto por qué se hace? Pues porque muchas comunidades tienen habilitado una especie de ingreso mínimo, en el País Vasco, en Cataluña, y ese ingreso mínimo lo pierdes en el momento en que tienes trabajo. Si estás cobrando el ingreso mínimo en torno a 800 euros y te sale un trabajo de 700, dejas de percibir el ingreso mínimo. Estás invitando a la gente a que se sumerja lo que sucede también, Villarejo, es que si lo haces vía deducción en el impuesto de renta, impacta en déficit. Y precisamente ahora en estos momentos lo que no quieren es tocar esa parte. Entonces, claro. Lo que estamos viendo clarísimamente es que lo van a impactar todo directamente sobre las empresas. Claro, todo esto es en pro de la bonanza del crecimiento del 3,2%. Ojo a los indicadores, ojo a las previsiones de crecimiento para este año, porque puede ser que carguemos demasiado a las empresas y lo que hacemos sea frenar la competitividad de nuestras empresas y provocar el efecto contrario. Es decir, yo creo que esto deberían de prestar especial atención. Y luego hay otra parte, al final, que había que venderlo de alguna forma, porque el 6% de déficit de las comunidades autónomas realmente va a ser tremendamente, el 0,6, sí. Va a ser muy complicado, y va a ser muy complicado porque este año cerrarán en torno al 0,7, alguna de ellas no, pero como media lo cumplirán, pero hemos de tener en cuenta que se hizo un traspaso de el no devengado de 8.500 millones de euros, aproximadamente creo que eran 8.400 y pico, del ejercicio anterior, que este año no van a estar, con lo cual van a tener que recortar no solamente ese 0,1 porcentual, sino además esos 8.500 en el reparto que cada una de las comunidades autónomas le tocará, también lo van a tener que rebajar, precisamente en un año donde tienen que lanzar los proyectos que permitan posicionar precisamente a esos gobernantes que han sido los que han planteado en principio mayor dificultad a la hora de firmar ese 0,6, que son los socialistas, en el año en el que tienen que de alguna forma presentar logros, presentar resultados cara a poder renovar en unas próximas elecciones, ¿no? Con lo cual yo creo que al final la negociación le ha salido bastante mejor al PP, muy probablemente, que al PSOE. De todas formas, en este país la política social debería ser una política
que hiciera el Estado, que hiciéramos todos los españoles. Si todos estamos de acuerdo en que... ¿A qué te refieres? Pues me refiero a que lo que acaba de comentar Vicente, al final el salario mínimo tú haces política social con la cuenta de resultados de las empresas. Claro. Entonces, pues eso, igual que el arreglo de la pobreza energética, que se va a hacer política social también con el balance de las eléctricas. No tiene ningún sentido. Si tú consideras que ningún español puede dejar de tener luz con independencia de los ingresos que tenga o por razones de pobreza, el que tiene que sufragar esa ayuda tiene que ser el Estado, no tiene que ser las empresas, porque ellas no son las responsables de que esos señores no puedan pagar la luz, del mismo modo que el empresario que está haciendo virguerías para intentar sacar adelante su compañía, ahora de repente le meten un coste superior. Bueno, pues esto queda muy bien. Además, la belleza del salario mínimo es que es una decisión que la llevas al Consejo de Ministros y ya está. Y la apruebas, Real Decreto al BOE y se acabó. No tienen mayor complejidad técnica. Y luego obligas a todos los empresarios a hacer política social. Bueno, pues no es así como funciona una sociedad moderna, sobre todo porque si tú lo que quieres es que se genere riqueza, lo que necesitas son mercados eficientes, no distorsionarlo con todo tipo de... Claro, pero el problema es que la gran mayoría de toda la deuda que estamos contrayendo no se va precisamente a opciones de este estilo, sino a financiar el gasto corriente de las administraciones públicas, porque este es el momento en el que todavía ni está ni se le espera la tan mentada reforma estructural de las administraciones públicas. Te diré que esta mañana leyendo la prensa he visto que van a ingresar el ajuste, van a hacer con un aumento de los ingresos de 8.000 millones de euros vía impuestos, pero que también consideran un ahorro de 800 millones con recortes. Es importante, considerable, vaya que sí. Vamos, Paula Gaspio, muy buenas noches. Buenas noches. Con lo más destacado hasta ahora en la prensa internacional, que tiene un apellido propio. Hola. Atradius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ofrece la prensa internacional. Abrimos en Francia. ¿Qué cuenta a esta hora en su edición digital Les Echos, Paula? Pues la portada de Les Echos tiene un protagonista, claro, François Hollande. Esta tarde, hace unas pocas horas, Hollande ofrecía un breve discurso donde ha anunciado que no va a optar a la reelección. Se esperaba que Hollande se hiciera pública su decisión el día 10 de diciembre, pero se ha adelantado. Su impopularidad ha llegado a niveles récord. Las últimas encuestas le daban solo un 7% de los votos en la primera ronda de las elecciones, algo de lo que él era consciente. En su discurso ha señalado que sabe los riesgos que conllevaría su candidatura. Este diario también destaca las reacciones. El exministro de Economía, Emmanuel Macron, dice que es una decisión valiente y François Fillon, el candidato de la derecha y favorito en las encuestas, considera que ha admitido con lucidez su fracaso. Financial Times, en Reino Unido también, François Hollande, en portada. Sí, también en portada. Destacan que esta tarde anunciaba de forma inesperada que no se va a presentar a la reelección. Las primarias del Partido Socialista francés ya están marcadas en el calendario para el 22 y el 29 de enero. Y de las elecciones de Francia del año que viene, este diario también mira hacia las elecciones alemanas. Lleva en portada una imagen de la canciller alemana mirando hacia el suelo y titulan: Angela Merkel, el trabajo de su vida está en peligro. Y en portada también llevan una noticia empresarial. El equipo de Donald Trump ha asegurado a AT&T que la compra de Time Warner será examinada pero sin perjuicio alguno, algo que llega después de que el presidente electo amenazara en campaña con bloquear este acuerdo. Bueno, pues aquí da otro paso atrás Donald Trump en este asunto de AT&T Time Warner. Pasito atrás también en este asunto. En Alemania, Handelsblatt, ¿qué cuenta? Pues más allá de Hollande, lleva en portada al DAX Xetra germano, que este jueves ha sido la plaza europea que más ha caído, se ha dejado un 1%. Este diario destaca la incertidumbre por el referéndum del domingo de Italia. Y cerramos en Estados Unidos con The Wall Street Journal. Pues también llevan una imagen de François Hollande en portada, pero más allá de eso se hacen eco del petróleo. Dice este diario que sigue la escalada tras ese acuerdo de ayer de la OPEP para recortar la producción. El Brent ha marcado máximos de año. A esta hora también en las ediciones digitales de la prensa nacional, François Hollande es protagonista. Dice ABC que Hollande no se presentará a las elecciones de 2017 para un nuevo mandato en Francia. El diario El País que Hollande anuncia que no se presentará a la reelección como presidente de Francia. El diario El Mundo que Hollande anuncia que no se presentará a la reelección.
Y la Gaceta destaca también la decisión de Hollande de renunciar a ser el candidato socialista en las presidenciales francesas. Atravius Collections, la primera compañía en recuperación de deudas a nivel mundial, les ha ofrecido la prensa internacional. Escuchan ustedes Intereconomía. La pasión de Agustín. Tendrán que atreverse a hacer algo a lo que no están acostumbradas. Mucho ruido. Las monjas de un pequeño convento situado junto al río Richelieu lanzan un grito de alarma preocupadas por su futuro. A nosotras nos corresponde la defensa de este convento, porque amo profundamente al convento. La pasión de Agustín, en cines este viernes. El mercado inmobiliario ha estado reservado a unos pocos hasta ahora. Llega Hausers, la revolución del mercado inmobiliario. Desde 50 euros y en un clic ya puedes comprar un trocito de tu ciudad. Date de alta en Hausers.es y únete a la mayor comunidad inmobiliaria. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Para evitar juicios y autorreproches, uno levanta barreras defensivas. Quizás se inculpa y encoleriza, se pone excusas o se sumerge en un empeño perfeccionista. Cambia la forma en la que te percibes y sientes, valora tus propias cualidades y consigue una mayor independencia emocional y personal. Apúntate al próximo taller de autoestima y desarrollo personal que organiza el Club de Amigos de Intereconomía. Para más información llama al 91 616 24 64 o envíanos un correo electrónico a club@intereconomia.eu. Ya queda menos para Navidad. Qué ilusión ir pensando en poner el árbol y decorar la casa. Crea un ambiente lleno de magia y emoción con las nuevas colecciones del Corte Inglés. White Dreams, la auténtica Navidad rústica y natural, caja de tesoros y bosque encantado. Diferentes estilos con todos los adornos que necesitas para vivir la alegría de los días navideños. Ven y descubre la ilusión de decorar en el Corte Inglés. Bueno, nos quedan algunos minutos para llegar a las 10 de la noche, a las 9 en la Comunidad de Canarias. Estamos en la tertulia con Miguel Villarejo, periodista financiero, director de la Junta de Actualidad Económica, y Vicente Montañés, socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. No podemos despedir la tertulia, Miguel, sin reflexionar en torno a la situación por la que atraviesa Banco Popular. Era, en fin, secreto a voces. Sí, era un secreto a voces. La situación en la que se encontraba Ángel Ron. Claro, Ángel Ron, el Popular ha cometido dos grandes errores en los últimos años. El primero fue meterse de ser un ejemplo de gestión. El Popular, bajo la batuta de los hermanos Valls, se había convertido al entrar en el negocio inmobiliario, al final completamente, cuando estaba a punto de estallar la burbuja, se metieron y llevaron lo peor de cada casa, porque eran las peores promociones, las invendibles. Y no contentos con eso, cuando estaban en una situación complicada, cometieron el segundo error, que tiene más delito en este caso, que es aprovechar en que los activos inmobiliarios estaban por los suelos para seguir comprando y sobre todo quedarse con el pastor, pensando que no podía perder el pie del Sabadell y de otras entidades que estaban haciendo compras aprovechando de que había grandes saldos. Bueno, pues esto le obliga... La digestión del pastor fue... Claro, fue absolutamente... Vamos, que no lo ha digerido todavía y entonces ha tenido que hacer dos ampliaciones enormemente dilutorias para los accionistas y los accionistas principales estaban que echaban las muelas. Entonces,
era normal. Es curioso, ¿no? Ha habido directivos en este país a los que los accionistas echaron antes de que estallara la crisis porque se negaban a entrar en el negocio inmobiliario. Estoy pensando en Juan Arenas en Bankinter, que en el año 2005 prohibió que se diera un crédito promotor, y eso le costó el puesto, claro, porque el resto de los bancos estaban, los resultados estaban creciendo el 30%, mientras que en Bankinter estaba creciendo pues un 8, un 9, un 10. Bueno, pues Bankinter debe su actual solvencia y lo bien que va ahora a aquella decisión. Por el contrario, otros llevaron a cabo la estrategia distinta, se metieron en un negocio que no conocían, metieron tarde y mal, y luego encima no han sabido salir. Vicente. Sí, yo además creo que está ahora en una situación tremendamente delicada. Veremos si finalmente, yo creo que sería bueno que siguieran hacia adelante con el plan estratégico definido ya en su día, que crearan este banco malo y salieran a bolsa, porque si no claramente van a ser opados por cualquier entidad. Que además yo creo que Popular, a pesar de estos errores que estaba perfectamente comentando Villarejo, errores de estrategia, pero creo que integrado dentro de la estructura de un Santander, por ejemplo, tendría un valor interesantísimo para Santander o cualquiera de los otros grandes, o incluso CaixaBank, ¿no? Con lo cual, si finalmente no se sigue con este plan estratégico, que insisto, a mí tampoco me parece mal, es decir, es lo que había que hacer. Bueno, te has equivocado, pues hay que corregir los errores. Creo que estaban en la línea, pero bueno, no corren buenos tiempos para la banca en general. Los niveles de incertidumbre en la banca, y sobre todo en la banca europea, son importantes, y a Popular la ha pillado en un mal momento, con lo cual, bueno, pues podría incluso estar en peligro su viabilidad, ¿no? Hombre, claro, la subida de hoy ha recuperado los 9 céntimos, pero claro, a este precio, ¿cómo evitas una OPA? Claro, fusión por absorción, evitas una OPA. Hace falta también, o sea, al opante del Popular le puede pasar lo que le ha pasado al Popular después de opar el Pastor. O sea, hay que tener mucho cuidado porque, como decía Vicente, corren malos tiempos para la banca. Con unos tipos tan bajos, la capacidad de generación de generar beneficios es muy limitada, y te puedes encontrar con un problema. La banca española ha demostrado una vitalidad brutal, porque aquí se habla continuamente de las ayudas a la banca, del rescate de los bancos, pero realmente los bancos españoles, lo que son los bancos, otra cosa son las cajas, han salido a pulso de una crisis brutal, la mayor crisis de los últimos 100 años seguramente en España, y en España hemos tenido crisis gordas, pero lo que no puedes nunca controlar son el entorno, y tienes que tener mucho cuidado, porque después del sanear, de provisionar y de hacer todo lo que hay que hacer para salir adelante, los bancos españoles han demostrado que están extraordinariamente bien gestionados, se han encontrado con unos tipos de interés muy negativos, que es que hacen imposible y hacen inviable el negocio. Bueno, Vicente Montañez, a favor de los macroproyectos de ocio como el antiguo Eurovegas. Aquí en Madrid se anuncia uno para los próximos años en el municipio de Torres de la Alameda, está ahí en el corredor del Henares. Parece que ha comprado ya medio término municipal. Bueno, yo sí que estoy a favor, sí y solo sí, como es el caso de este proyecto del que comentas, en el caso de Cordis. Sí y solo sí se financia con capital privado. Es decir, el Eurovegas tenía una gran perversión, y es que al final, bueno, pues aparte de la idea y el desembarco y el cambio legislativo, a la hora de la verdad prácticamente era la administración quien tenía que acabar haciendo todo el papel. Este caso es distinto, es decir, ellos presentan un proyecto y se van a financiar ellos su proyecto, con lo cual perfecto. Es decir, en estos momentos yo creo que eso nos da dos cosas importantes. Una de ellas es que finalmente se reconoce la capacidad de las infraestructuras de Madrid, tras toda una serie de inversiones importantísimas en la época de Gallardón, para al final que no tuviéramos ni Madrid 2016 ni nada de esto, pero creo que lo posiciona en un buen nivel. Creo que puede ser interesante Madrid, visto
desde el punto de vista de grandes inversiones y grandes proyectos desde el extranjero. Creo que además eso nos posiciona y nos ayuda a vender la marca España sin lugar a dudas, y por otro lado, en la medida en la que son inversiones que se van a financiar por la propia compañía, al final esto es crear puestos de trabajo, y además puestos de trabajo en un sector como es la construcción y el servicios, que desgraciadamente es lo que mejor sabemos hacer. Y digo desgraciadamente porque al final este tipo de negocios acaban aportando muy poco valor en sí a la economía, pero gran parte de nuestra cota de desempleo viene precisamente en estas áreas, y entonces cualquier proyecto de estos que vaya a generar empleo, bienvenido sea. Miguel. No, a mí me parece muy bien, habrá que ver efectivamente los detalles y todo, pero todo lo que sea traer... Tiene sala de mus, eso es importante. La sala de mus a mí eso es lo que me... Claro, yo tenía muchas dudas, pero cuando han comentado que había sala de mus ya he dicho, adelante. Entonces sí. Que empiecen ya. Que empiecen ya. Te quería hacer un comentario porque hoy han cesado a Pablo Vázquez, el presidente de Renfe, y ha dimitido Miguel Zugaza, como hemos conocido la dimisión de Miguel Zugaza como director del Prado. Sí. Por una parte me parece, no sé las razones por las que Pablo Vázquez ha abandonado, parece que lo ha cesado el nuevo ministro de Fomento. Según el medio que mires, ¿ha sido cesado o ha sido él el que ha decidido marcharse? Pero bueno. Bueno, pero me parece lamentable que cambie el ministro de Fomento y cambie el presidente de Renfe. Eso no tendría por qué suceder. O sea, Renfe tendría que tener una gestión independiente y totalmente ajena al tema político. Y ¿por qué? Pues porque no tiene ningún sentido. Este es un país un poco chocante. Y a Ana Pastor le gustaba dar los resultados de Renfe. Yo no creo que haya ningún país en Occidente donde el ministro de Fomento dé los resultados de las empresas ferroviarias. Pero claro, a ella le gustaba aparecer en la televisión. Tenemos el ejemplo contrario de Miguel Zugaza. Hasta que llegó Miguel Zugaza, había aproximadamente un presidente del Prado con cada año, y algunos duraban muy poco. Y Zugaza lo que dijo fue que él, para coger el cargo, quería un pacto PP-PSOE de que no iba a ser un puesto político, y el resultado ha sido que la gestión del Prado ha sido espectacular en estos 7 años. Él quiere irse a dirigir... sí, yo creo que él se va por razones personales. Se País vuelve, Vasco, claro, a Bilbao, de donde venía él, como él ya había gestionado el museo que va a gestionar ahora en Bilbao, y lo que pasa, él nunca acabó trasladándose aquí a Madrid. Él vivía en el Palace, creo, o en el Ritz, y estaba aquí de lunes a viernes, y el viernes se volvió a Bilbao, donde tenía su familia. Nunca quiso venir. Eso son 7 años. Eso me imagino que no tiene que pesar en el ánimo. Pero en cualquier caso, el único objetivo que no ha alcanzado ha sido llevar el Guernica al Prado, algo que era imposible además, porque la confluencia política, la misma que lo ha dejado a él ahí durante 7 años, esto lo impedía, pero por lo menos le han dejado en paz el que gestione una empresa. Y si se puede hacer eso con el Museo del Prado, ¿por qué no se puede hacer con Renfe? Sí, fíjate que el otro día, cuando el ministro presentó el asunto de los trenes de Talgo, de Renfe y tal, y Vázquez estaba sentado en primera línea, pero no participó cuando había sido todo su trabajo, toda su operación, es que es un disparate, etcétera. Y ya saltaron todas las alarmas, ¿no? Ya hubo quien empezó a pensar que ahí había Pablo Vázquez, había de todas formas, por el nuevo ministro. Es una persona muy discreta y no sin gran afán de protagonismo, pero es un gran economista y ha demostrado que por lo menos se ha adaptado bien a la gestión de Renfe, aunque a lo mejor también acabó ahí un poco porque era amigo de Ana Pastor, o porque era alguien... Claro, es que así no se gestionan las compañías de un país. Bueno, Miguel Villarejo, un verdadero placer. No tenemos tiempo para más, nos hemos pasado ya de las 10 de la noche. Te esperamos la próxima semana. Eso es. Es compleja, con días de fiesta y tal y cual, muchos, pero bueno, seguro que lo resolvemos de alguna manera. Seguro. Gracias también, Vicente Montañez. Gracias a vosotros. Seguro que te vas para tu tierra, ¿no? Para sí, señor. Valencia. Pues nada, disfrutar. Y enhorabuena por lo de las fallas. Sí, por supuesto, es una grandísima noticia.